Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, si el peso del bloque de la figura es de 80 newtons, ¿cuáles son las tensiones de las cuerdas A y B? Aquí tenemos un objeto que está colgado con estas cuerdas que están agarradas de estas paredes. Este es el ejercicio 4.5 del libro de física de Tippens. Antes de empezar a resolver el ejercicio, quiero invitarlos a unirse al grupo de Telegram a través de este enlace. Lo pueden encontrar en el primer comentario de este video y también a que me sigan a través de mis redes sociales. Bueno, vamos a resolver este ejercicio y lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hemos visto en videos anteriores, que por cierto, si no los han visto, pueden encontrar en la descripción los enlaces a esos videos. Lo primero que hay que hacer siempre es un diagrama de cuerpo libre. Hay que identificar cuáles son las fuerzas que están implicadas en el problema. En este caso podemos ver que aquí, en este punto, es donde concurren las tres cuerdas. Tenemos esta cuerda y esta cuerda. Entonces aquí en este punto nosotros podemos representar las tres fuerzas. Podríamos incluso dibujarlas sobre el diagrama como tal. Entonces tendríamos por aquí una fuerza dirigida en este sentido, acá otra fuerza dirigida en este sentido y finalmente el peso que siempre está dirigido hacia abajo. Esas serían las fuerzas. Ahora, si tienen duda de por qué es en este sentido y no en este, que luego al principio nos confundimos respecto a cuál debe ser el sentido de la fuerza. Bueno, eso lo expliqué con mucho detalle en mi video sobre diagramas de cuerpo libre. Les voy a dejar también el enlace en la descripción. Lo que les mencionaba ahí es que ustedes imagínense que se encuentran aquí, que ahí están ustedes, y entonces estas cuerdas ustedes sentirían que los están jalando. Esta cuerda los está jalando hacia allá y esta cuerda los está jalando hacia acá. Entonces por eso es que las fuerzas se representan de esa manera. Pero bueno, lo expliqué con más detalle en aquel video, así que los invito a que lo vean. Una vez que hemos identificado cómo son las direcciones de las fuerzas, bueno, pues lo que hay que hacer ahora es trasladarlas al plano cartesiano. Simplemente dibujamos el peso hacia abajo. Como en este caso nos está diciendo que el peso es de 80 newtons, podemos directamente aquí ya escribir 80 newtons. Luego tenemos esta fuerza que está hacia la izquierda, que como es de la cuerda A, vamos a llamarle tensión A. Y luego está esta otra fuerza hacia acá, que es la tensión B. Recuerden que tensión simplemente es la fuerza que está aplicando una cuerda que se está estirando, básicamente, ¿sí? En el caso de las cuerdas solemos escribirlas como T, o sea, llamarles tensión, aunque bueno, pues es una fuerza a final de cuentas. Y bueno, en este caso tenemos esta tensión que se encuentra aquí en diagonal en el primer cuadrante. En esos casos es importante siempre colocar el ángulo que se forma con el eje X. Siempre nos importa más el ángulo con el eje X que con el eje Y. O sea, nos interesa este ángulo de esta región. No el ángulo de acá arriba, sino este de aquí, ¿sí? Y para eso hay que fijarnos en el dibujo y aplicar un poco de geometría elemental. En este caso, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que aquí tenemos una línea paralela arriba y tenemos otra línea paralela acá abajo. Vean que aquí en este punto es donde nosotros estamos trazando el plano cartesiano. Aquí está así el plano, los ejes están así y tenemos esta fuerza dirigida aquí. Esta es la tensión B, la que estamos llamando tensión B. Nosotros queremos este ángulo de acá. Entonces lo que podemos ver es que entre estas líneas paralelas, entre el eje X y esta línea de acá arriba, esta otra línea es transversal y se forma aquí un ángulo de 40. Entonces este otro ángulo de acá debe ser de 40. Son ángulos alternos internos. O sea, cuando nosotros tenemos dos rectas así y hay una recta que las corta, bueno, pues este ángulo de aquí es igual que este ángulo de acá. Dos ángulos alternos internos. Siempre que se forma una especie así de Z, letra Z, estos ángulos que están dentro de la letra Z son iguales, siempre y cuando estas líneas sean paralelas, ¿sí? Entonces, por esa razón, este ángulo de aquí debe ser de 40 grados. Entonces lo escribimos ahí, 40 grados. Bueno, ahora que ya tenemos el ángulo y las fuerzas y todo eso, lo siguiente que hay que hacer es sumar esas fuerzas, sumar las componentes X y componentes Y de las fuerzas. Bueno, y para eso hay que recordar lo que hemos visto también en videos de dinámica. Aquí lo voy a explicar con detalle, ¿sí? Los videos de estática, perdón. Básicamente lo que se hace es lo siguiente. Ponemos suma de fuerzas en X. Esto quiere decir las componentes horizontales de todas las fuerzas. Que esas se toman proyectando cada fuerza hacia el eje X. O sea, imagínense ustedes que acá arriba tienen un foco, una fuente de luz, y se fijan qué sombra proyecta cada una de las fuerzas, ¿sí? Hacia el eje X. Entonces pueden ustedes ver que esta fuerza de aquí va a proyectar una sombra hacia el eje X positivo. Recuerden que a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo en el eje X. El plano cartesiano así es. Hacia acá están los positivos, hacia acá están los negativos. Entonces, esta fuerza tiene una componente horizontal positiva porque está a la derecha. Y lo ponemos con el coseno. Entonces ponemos TB multiplicado por el coseno del ángulo que se forma desde el eje X, que es 40 grados. ¿Sí? Y se pone positiva porque está a la derecha. Y esta otra fuerza de acá está a la izquierda. Entonces, como está a la izquierda, va a ser negativa. Por eso aquí aparece menos TA. Es negativa porque
Bueno, pues hacia la izquierda están los números negativos. Y en este caso no se multiplica por ningún coseno, porque en este caso vean que el ángulo sería de 0 grados. Entonces sería coseno de 0 grados, que eso es 1. Entonces no hace falta multiplicar por 1. De hecho, siempre que tengan ustedes fuerzas directamente sobre el eje X, como este caso de aquí, no hace falta multiplicar por coseno. Simplemente va a ser positiva si está en el eje X positivo y negativa si está en el lado izquierdo, en el eje X negativo. Y luego vean que esta otra fuerza de aquí, que es la que nos falta, no tiene componente horizontal, porque es una fuerza que está sobre el eje Y. Cuando las fuerzas están sobre el eje Y, no tienen componente X. Entonces, esta no se escribe aquí. Directamente esto de aquí se iguala a 0. ¿Por qué se iguala a 0? Bueno, pues porque en este diagrama, este objeto está quieto. O sea, está en reposo, no tiene ningún movimiento. Por lo tanto, ni en el eje horizontal ni en el eje vertical hay una fuerza resultante distinta de 0. O sea, si hubiera una fuerza distinta de 0, el objeto se debería mover en esa dirección, de acuerdo con la primera y segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, en este caso, el objeto está en reposo, quiere decir que la suma de las fuerzas debe ser 0, tanto las fuerzas horizontales como verticales, entonces por eso aquí lo igualamos a 0. Ahora vamos a sumar las fuerzas verticales, entonces ponemos suma de fuerzas en la dirección Y, o sea las verticales, y otra vez hacemos lo mismo con cada fuerza. Tenemos esta fuerza de aquí que tiene una componente ahora hacia el eje Y, ¿sí? Ahora imagínense que tienen por acá un foco, entonces se fijan hacia dónde proyecta cada fuerza. Bueno, pues esta fuerza se proyecta hacia el eje Y aquí arriba, y hacia arriba está pues los positivos, hacia abajo están los negativos. Entonces este de aquí se va a multiplicar por el seno de 40 grados y es positivo porque está en la parte de arriba. Si la fuerza hubiera estado abajo, entonces sería negativa, ¿sí? Pero aquí está arriba. Ahora, esta otra fuerza de aquí está sobre el eje Y, pero está sobre el eje Y negativo, o sea, en la parte de abajo. Por eso aquí se pone negativa. Y esta no se multiplica por ningún seno porque es una fuerza que está directamente sobre los ejes. Y esta otra fuerza de acá, que está sobre el eje X, no tiene componente Y. Entonces, estas son las únicas fuerzas en la dirección Y lo igualamos a 0 por lo mismo que expliqué antes. El objeto está en reposo. Entonces, la suma de fuerzas debe ser 0. Entonces, vean que con esto hemos obtenido un sistema de dos ecuaciones y hay dos incógnitas, TA y TB. Precisamente son lo que nos está preguntando el ejercicio. ¿Cuáles son las tensiones en las cuerdas A y B? O sea, ¿cuáles son TA y TB? Entonces, simplemente hay que resolver este sistema de ecuaciones aplicando álgebra. Entonces, para eso podemos aplicar cualquier método, igualación, sustitución, suma y resta, cualquiera que ustedes conozcan. Yo lo que voy a hacer aquí, que es lo más usual, es el método de sustitución. Vamos a despejar una de las fuerzas de una de las ecuaciones y luego la sustituimos en la otra. En este caso, vean que la primera ecuación tiene dos incógnitas, TA y TB, y en la segunda ecuación solamente hay una incógnita, que es TB. Entonces, en esta de aquí directamente podemos obtener el resultado. El menos 80 pasa a otro lado positivo, y luego este seno de 40 que está aquí junto al TB está multiplicando a TB. Entonces, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y ahora esto lo hacemos en la calculadora. 80 dividido entre seno de 40 grados. Siempre fíjense que su calculadora esté configurada en grados, si es lo que estamos usando aquí. Aquí son grados. Eso es lo que nos dice el circulito de aquí. Entonces, dividimos 80 entre el seno de 40 grados y el resultado es 124.46 newtons. ¿Cómo sabemos que son newtons? Bueno, pues porque desde el principio el peso está expresado en newtons, así que todas las fuerzas van a obtenerse en esa misma unidad de medida, en newtons. Entonces aquí tenemos ya la tensión B. Bueno, ¿y cómo obtenemos la otra tensión? La tensión A. Bueno, pues si ya tenemos la tensión B, la podemos sustituir en la primera ecuación. Aquí en lugar de TB ponemos lo que vale TB, que es 124.46, y ahora despejamos la tensión A. Entonces, este número que está aquí positivo pasa al otro lado negativo. Podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por un menos 1 para cambiarlos de signo. O sea, directamente este que era negativo lo cambiamos a positivo, ese también cambia a positivo al mismo tiempo. Y luego hacemos esto en la calculadora. Esto es 124.46 multiplicado por coseno de 40 grados. Y el resultado entonces es 95.34 newtons también, porque todo aquí está en newtons en este ejercicio. Y entonces ahí tenemos ya las dos tensiones. Esta es la respuesta para este ejercicio. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio para que practiquen, para que así vayan entendiendo mucho mejor este tema. Nos dice que la cuerda B de la figura se rompe con tensiones mayores a 200 libras. Fíjense que ahora son libras, no newtons. Entonces aquí todos los resultados van a estar en libras. Entonces, la cuerda B, esta de aquí, se rompe cuando hay una tensión mayor que 200 libras. Y nos pregunta entonces cuál es el peso máximo, o sea, este objeto qué peso puede tener como máximo para que esta cuerda lo soporte. Bueno, pues para poder resolver este ejercicio, lo que deben ustedes considerar es la tensión máxima aquí. O sea, esta tensión, tómenla como de 200 libras. Esta cuerda tiene una tensión de 200 libras. Entonces ya tienen esta fuerza. Ahora hay dos fuerzas desconocidas, esta tensión A y el peso. Nosotros debemos calcular el peso. Entonces hagan el diagrama de cuerpo libre. Ahora las incógnitas son TA y W, el peso. Y entonces resolviendo el sistema de ecuaciones que resulta, pueden obtener la respuesta. ¿Cuál debe ser el peso?
Y si quieren ver la respuesta paso a paso, eso ya está explicado en mi canal en un video que es exclusivo para los miembros. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse, que está a un lado del botón de suscribirse, y así puedes acceder a una lista de reproducción con cientos de ejercicios interesantes, como por ejemplo este de acá. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.